Ya, seguimos, ¿no es cierto? Estábamos en las rentas de inversión, los contratados en horario. Ahora, desde el punto de vista del principio del devengado, ¿no es cierto? Tenemos la compra de bienes. ¿Cuándo se produce el devengado? Que lo hemos reiterado en varias oportunidades ya, ¿no es cierto? En el momento de recepción del bien, ¿ya? Así como cuando se trata de contrato de servicio, en el momento que se recibe oficialmente el servicio y se concreta la recepción del servicio. En este caso, cuando se compran bienes, ¿no es cierto?, tiene que ver con la recepción del bien. ¿Ya? Ahora, respecto a la ejecución de obra, también lo hemos comentado, tiene que ver con el avance de la obra. Y el avance de la obra está respaldado por el estado de pago respectivo, que también lo analizamos en forma detallada, ¿no es cierto?, respecto de este aspecto. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, opinión, aporte? ¿No? Ya. Seguimos. Dice la integración contable presupuestaria. La integración contable es una regla de operatoria y establece que en el sistema de contabilidad gubernamental se asume que todas las operaciones financieras que se originan de la ejecución del presupuesto de ingreso y gasto constituyen al momento de generarse un derecho a percibir y una obligación a pagar, aun cuando ellas se efectúen en base efectivo, posibilitando de este modo la obtención de informes relativos al comportamiento presupuestario, salvo que una disposición expresa excluya determinados movimientos de esta operatoria. ¿Ya? Es un poco lo que estaba explicando anteriormente, ¿no es cierto?, que es la integración de la contabilidad presupuestaria con la contabilidad pura neta, ¿ya? Y aquí nace, ¿no es cierto?, en el aspecto de los ingresos, el derecho a percibir cierta cantidad de dinero, y en el caso de los gastos, la obligación de pagar cierta cantidad de dinero, ¿ya? Son los compromisos y por otro lado los derechos de ingreso. Dice, recordemos que el principio de imputación presupuestaria, la imputación al presupuesto del ejercicio, se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto, y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria que asocia el clasificador presupuestario de ingreso y gasto con el plan de cuentas contables. ¿Ya? Por lo tanto, ambos sistemas están integralmente relacionados. La contabilidad presupuestaria, por ponerle un nombre, versus la contabilidad municipal. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la gráfica respecto de la integración contable presupuestaria. Primero tenemos el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es una estimación financiera para un periodo dado. ¿En cuanto al periodo dado? Es un año. El presupuesto tiene duración de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Ahora, ¿qué genera la estimación financiera para un periodo dado? El presupuesto, ¿qué genera? Genera probables derechos por cobrar por el lado de los ingresos presupuestarios y por el lado de los gastos presupuestarios, probables obligaciones a pagar, que son los gastos presupuestarios. Aquí estamos hablando en términos presupuestarios, ojo, ¿ya? Siempre probables, aquí no es nada efectivo. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere consultar algo, parece? ¿No? Ya. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hablamos de presupuesto, que es una estimación financiera para un periodo dado, y del presupuesto fluye probables derechos por cobrar y probables obligaciones por pagar. Dentro de los probables derechos por cobrar aparecen lo que son los ingresos presupuestarios, y dentro de los probables obligaciones de pagar aparecen los gastos presupuestarios. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a esto? Generalmente esto se produce también, produce la confusión respecto de los ingresos presupuestarios efectivos y los gastos presupuestarios efectivos. Todavía no llegamos a esa etapa. Aquí estamos hablando solamente conceptualmente del concepto de presupuesto y qué es lo que origina el presupuesto. ¿Ya? Por eso habla de probables derechos y probables obligaciones. Por lo tanto, son estimaciones previas. Por lo tanto, si son probables derechos por cobrar, estamos hablando de los ingresos presupuestarios. Cuando hablamos de probables obligaciones a pagar, estamos hablando de gastos presupuestarios.
¿Ya? Consulta, dudas. Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, aquí recién hablábamos del presupuesto, que lo tenemos ahí. Ahí está el presupuesto, las estimaciones financieras, probables derechos, probables obligaciones. ¿Ya? Pero luego tenemos este esquema relativo a lo que es la contabilidad, especialmente lo que tiene que ver con los ingresos presupuestarios. Cuando ya hablamos de contabilidad desde el punto de vista presupuestario, ¿cierto?, estamos hablando de ejecución de las estimaciones financieras para un periodo dado, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí ya estamos hablando de contabilidad, de hechos reales, ¿ya? Y cuando hablamos de hechos reales que están insertos en el presupuesto, hablamos de la ejecución de las estimaciones financieras para un periodo dado. Ejecución, o sea, tanto en ingreso como en gasto, asumimos que ya se han materializado. Y cuando esto ocurre, ¿no es cierto?, respecto de los ingresos, nacen los derechos por cobrar. Y cuando son derechos por cobrar, se nos transforman en deudores presupuestarios. O sea, los contribuyentes nos están debiendo ingresos presupuestarios. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de gastos presupuestarios, estamos hablando de obligaciones de pagar, ¿ya? De gastos presupuestarios efectivos realizados. ¿Y eso qué genera? Genera los acreedores presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos frente, en este esquema, estamos frente a hechos presupuestarios efectivos, ¿ya? Por eso habla de ejecución de las estimaciones financieras para un periodo dado. Y eso genera derecho por cobrar y por otro lado genera obligaciones de pagar. Cuando hablamos de derecho por cobrar, estamos hablando de los deudores presupuestarios. Y cuando hablamos de gastos presupuestarios, aparecen lo que son las obligaciones de pagar y estamos hablando de los acreedores presupuestarios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, al hablar de integración contable, cada vez que se devenga un ingreso presupuestario, se origina desde el punto de vista contable una cuenta por cobrar. Cada vez que se devenga un gasto presupuestario, se origina desde el punto de vista contable una cuenta por pagar. ¿Ya? Eso es como resumen general respecto a la integración contable con el presupuesto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos la integración contable presupuestaria? ¿Ya? Cuando hablamos de ingresos presupuestarios, cuando se materializan los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, se reconoce como un ingreso devengado. ¿Ya? Y el hecho de que se reconozca como un ingreso devengado, ya estamos, ¿no es cierto?, integrando contablemente el presupuesto con la contabilidad. ¿Por qué? Porque aparecen acá, cuando hablamos de ingreso, aparece el código 115, ingreso devengado, hace un cargo al debe de la cuenta, ¿ya? Acá estamos en la cuenta esquemática T, ¿no es cierto?, en la cual acá me aparece el debe, y acá a este otro lado me aparece el haber. Por lo tanto, cuando devengamos un ingreso presupuestario, vamos a registrar en una cuenta 115 de ingreso presupuestario al debe. Estamos cargando una cuenta por el monto que corresponde. ¿Ya? Este es el ingreso devengado. El derecho a percibir cierta cantidad de dinero siempre lo vamos a registrar al debe de una cuenta de ingresos presupuestarios, la 115. ¿Ya? Puede ser cualquiera de las cuentas 115 que son de ingresos presupuestarios. Luego, ¿no es cierto?, se genera el ingreso efectivo, o sea, percibimos el ingreso presupuestario. ¿Dónde lo vamos a registrar? Vamos a registrar un abono, ¿no es cierto?, al haber de la cuenta presupuestaria, la cuenta 115. O sea, en el fondo registramos al debe cuando devengamos y cuando percibimos el ingreso devengado, lo vamos a registrar con un abono al haber. O sea, en el fondo lo registramos ahí. Y esta cuenta, ¿no es cierto?, en el fondo, si nos pagan la totalidad de lo que nos están debiendo, debiera quedar saldada. En ningún caso puede presentar un saldo acreedor. ¿Qué quiere decir saldo acreedor? Cuando esta columna, ¿no es cierto?, es inferior a esta columna. La columna del debe es inferior a la columna del haber. ¿Qué significa eso? Que estamos en el fondo
desde el punto de vista contable, estamos percibiendo más ingresos que lo que realmente nos deben los contribuyentes. Por lo tanto, podemos deducir que ha existido un error contable de registro que amerita hacer la revisión correspondiente, de manera tal que esta cuenta refleje realmente el saldo, su saldo, de acuerdo a la teoría y la doctrina contable. Que esta es una cuenta de activo, ¿no es cierto?, que nunca puede presentar saldo acreedor, a lo más quedar saldada. ¿Qué significa eso? Que esta columna de acá con esta columna de acá, su sumatoria sean iguales. ¿Ya? ¿Alguna consulta, opinión? ¿No hay consultas? ¿No hay opiniones? Continuamos. Luego tenemos la integración contable presupuestaria de los gastos presupuestarios. ¿Ya? ¿En qué momento, ¿no es cierto?, se produce la integración? En el momento que se empiezan a ejecutar los gastos presupuestarios. ¿Ya? Y cuando se ejecuta un gasto presupuestario, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo como un gasto devengado. ¿Ya? Y en ese momento, cuando generamos el registro del gasto devengado, lo vamos a registrar del haber de la cuenta 215, porque la cuenta 215 de los gastos presupuestarios, acuérdense ustedes que es una cuenta de pasivo, porque tiene al inicio el código 2. ¿Ya? Mientras que, voy a volver hacia atrás, el código 1 se refiere a cuentas de activo. Por lo tanto, los ingresos presupuestarios tienen tratamiento de cuentas de activo, mientras que los gastos presupuestarios tienen tratamiento de cuentas de pasivo, por eso se inician con el código 2. Por lo tanto, el gasto devengado, el abono, va a ir registrado al haber. ¿Qué significa esto? Que estoy registrando un compromiso de pago en una cuenta de pasivo, ¿ya?, en una cuenta de gasto presupuestario. ¿No es cierto? Dice el registro en el momento que se perfecciona la operación que da origen a una obligación de pago. La registro en esta columna. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, el municipio paga la deuda, ¿no es cierto?, pero se va a registrar en la misma cuenta, pero en la columna del debe. ¿Y eso qué significa? Significa que el municipio ha pagado la deuda que tenía devengada originalmente. Ahora, estas cuentas, ¿no es cierto?, deben presentar saldo acreedor o en su defecto estar saldada. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que los registros del debe, ¿no es cierto?, son inferiores al registro del haber. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo no podemos registrar más deuda que la que realmente oficialmente existe. ¿Ya? El hecho que esta cuenta pueda presentar a saldo deudor significa que estamos pagando más deuda que la que tenemos registrada. Y si eso fuera así, tenemos que revisar contablemente el probable error de registro contable, que por qué me está generando esa información de tipo contable. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, el pago efectivo de la deuda, el gasto pagado. ¿Y dónde lo vamos a pagar? Vamos a registrarlo al debe de la cuenta 215, acá. Primero registramos al haber, a este lado, ¿ya?, el compromiso de pago, pero luego cuando pagamos, lo registramos en esta columna para registrar el pago. La suma de este lado con la suma de este otro lado, que este es el debe y este es el haber, ¿cierto? Siempre esta cuenta, por ser una cuenta de pasivo, siempre va a registrar un saldo acreedor. ¿Qué significa el saldo de esta cuenta? Significa lo que estamos debiendo por deuda, ¿ya? Los compromisos de pago están pendientes de pago, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, de esa forma vamos a estar, ¿no es cierto?, registrando el pago efectivo. Entonces dice, registro en el momento de la entrega de los recursos financieros contabilizados previamente como obligación devengada. Ahí está la obligación devengada,
y acá está el pago. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿Estamos claros con estos conceptos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Ya. profesor. Perfecto, seguimos entonces. Ahora, para todo este proceso, obviamente, tenemos que disponer de un plan de cuenta. ¿Ya? ¿Qué dice la Contraloría? Dice la Contraloría General, de acuerdo con sus atribuciones legales, es el único organismo facultado para crear, modificar, eliminar y conceptualizar los distintos rubros que conforman los niveles de desagregación del plan de cuentas, para cuyo efecto puede actuar de oficio o a petición de los municipios interesados. ¿Cómo se codifican las cuentas en el plan de cuentas? La codificación para identificar los distintos niveles de agrupación que comprende el plan de cuentas es numérica, código número, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuáles son los niveles de agrupación? Tenemos primero el título, el grupo, subgrupo, cuenta 1, cuenta 2, cuenta nivel 1, cuenta nivel 2, cuenta nivel 3, cuenta nivel 4, cuenta nivel 5. ¿Ya? Y aquí aparece un ejemplo, ¿no es cierto?, de los rangos y de denominación de el clasificador presupuestario. La identificación del código a nivel de título es la siguiente. Siempre todas aquellas cuentas que se inicien con el código 1 van a corresponder a cuentas de activo. Todas aquellas cuentas cuyo inicio de código o de dígito sea 2 se va a referir a cuentas de pasivo. Todas aquellas cuentas cuyo inicio de código sea 3 se va a referir a las cuentas patrimoniales. Y todas aquellas cuentas referidas al código 4 va a corresponder a los ingresos patrimoniales. La cuenta 5, ¿no es cierto?, que tenga su código 5 de inicio, van a corresponder a los gastos patrimoniales. Y por último, el título, ¿no es cierto?, cuyo código inicial sea 9, cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, aquí podemos decir, esta tiene esta cuenta nivel 5, dice 215 21 01 001 002 003. Esta estamos hablando de, por el hecho de ser una cuenta del subtítulo 21, ¿no es cierto?, que está ahí, se refiere a una cuenta del gasto en personal. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura del plan de cuentas municipal? Primero tenemos las cuentas de activo, nivel código 1, las cuentas de pasivo, código 2, las cuentas de patrimonio, código 3. Luego tenemos las cuentas de ingresos patrimoniales, que es el código 4, los gastos patrimoniales, que es el código 5, y el código 9, cuentas de responsabilidad o derechos eventuales. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, las cuentas de activo son todos aquellos bienes que posee la municipalidad, sean bienes financieros, bienes de uso, ¿no es cierto?, bienes de fácil liquidación, las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, los depósitos, etcétera, etcétera, la cuenta corriente, la cuenta caja, son todas cuentas de activo. Los bienes inmuebles, ¿ya?, los vehículos, los activos intangibles, ¿no es cierto? Bueno, todos forman parte del activo de la municipalidad. Ahora, ¿cuáles son los pasivos? Los pasivos son todas las deudas, ¿ya?, que pueden ser a corto y largo y mediano plazo, ¿ya? Son las cuentas por pagar, ¿no es cierto?, los proveedores, ¿ya?, los, los sueldos por pagar, etcétera, etcétera. Todo lo que sea por pagar, ¿no es cierto?, vamos a considerarlo como un pasivo, que en definitiva son las deudas que tiene el municipio con terceras personas, ¿ya? Luego tenemos el patrimonio, código 3, que corresponde, ¿no es cierto?, no más que a la diferencia entre el activo menos el pasivo, estamos frente al patrimonio, ¿ya? Y eso nos da la estructura patrimonial, ¿ya? Los activos menos pasivos. O, si queremos determinar cualquiera de los conceptos, ¿no es cierto?, es una igualdad contable que podemos utilizar, ¿no es cierto?, las normas de algebraicas para ir despejando el dato que necesitemos saber. Luego tenemos los ingresos patrimoniales, ¿ya?, que corresponde a todos los ingresos que se generen durante el ejercicio contable y presupuestario, sea esto de carácter presupuestario o sea de carácter extrapresupuestario, ¿ya? Sean hechos económicos, ¿ya?, o sean hechos financieros, ¿ya?,
en la cual involucren movimientos de fondo, ¿ya? Por lo tanto, aquí van todos los ingresos patrimoniales indirectos que se generan durante el ejercicio contable presupuestario, ¿ya? Por lo tanto, aquí dentro de los ingresos patrimoniales no solamente van considerados aquellos ingresos que se generen producto del ingreso efectivo a caja o a banco, sino que también algunos otros hechos que son económicos y que tienen incidencia patrimonial, ¿ya? Luego tenemos el código 5, los gastos patrimoniales, lo cual, ¿no es cierto?, se reflejan todos los gastos generados para generar el excedente o déficit que puede generar la operación financiera, contable y presupuestaria del ejercicio, ¿ya? Y aquí también habla de gastos patrimoniales que pueden ser directos o no directos, ¿ya? Y que pueden estar relacionados con el desembolso efectivo, pero también con otro tipo de registro que, si bien es cierto, no hay intervención de efectivo, pero sí disminuyen el patrimonio municipal. ¿Alguien pudiese darme un ejemplo de gastos patrimoniales que afectan, ¿no es cierto?, el patrimonio, pero que no tienen incidencia en el movimiento de fondo? ¿Hay algún funcionario que está conectado? ¿Algún ejemplo? ¿Podría ser la depreciación? La depreciación, ¿cierto? ¿Ya? También podría ser hoy en día lo que es el deterioro, también, ¿cierto? Que tiene un efecto patrimonial, ¿ya? Que se considera como gasto patrimonial tanto la depreciación como el deterioro, ¿no es cierto? Por eso hay que tener claridad respecto de qué reconocemos por gastos patrimoniales. No solamente lo que implica desembolso de caja o banco, sino que también tiene que ver con aquellos hechos económicos que tienen incidencia presupuestaria, como por ejemplo la depreciación de los bienes o el deterioro de los bienes. Y cualquier, ¿no es cierto?, operación que no tenga incidencia en los movimientos de fondo, pero que sí afecte por la disminución, ¿no es cierto?, patrimonial. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los ingresos. Hay ingresos, ¿no es cierto?, que pueden provenir no necesariamente de la generación de ingresos efectivo a caja o banco, sino que también hay operaciones que pudiesen generarse que no hay movimientos financieros, pero que sí tienen incidencia en el resultado y en los ingresos patrimoniales. Luego tenemos, ¿no es cierto?, las cuentas de responsabilidades o derechos eventuales. ¿A qué se refiere esto? En el fondo tiene más carácter de registros administrativos que tienen que ver con ciertos niveles de responsabilidades que asume el municipio frente a diversas actividades, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿qué tipo de responsabilidades registramos en estos conceptos contables? Las boletas de garantía. Boleta de garantía, ¿cierto? Las cartas de garantía y todo documento que implique, ¿no es cierto?, acciones de responsabilidad. Acuérdense que aquí también registramos los bienes recibidos en comodato, ¿ya? Que alguna institución pública o privada, ¿no es cierto?, le entrega al municipio para que lo administre y lo use y que por un tiempo determinado, pasado ese tiempo, ¿no es cierto?, ese bien tiene que reintegrarse al dueño respectivo. En ese caso también, ¿no es cierto?, corresponde el registro de una cuenta de responsabilidad. Profesor, ¿y los usufructos también? Es que el usufructo tiene que ver un poco con el comodato, que es el uso y goce, ¿ya? Es Cuando que uno, no son cuando uno, iguales, po. cuando uno ingresa, ¿no es cierto?, cuando entrega en comodato un bien, lo entrega para uso y goce. ¿En qué caso se refiere usted? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Lo que pasa es que el comodato y el usufructo son distintos porque el comodato es más precario y el usufructo tiene que ver precisamente en lo que dice usted, po, que tiene que ver más en el uso y goce de la cosa en este caso. Ya, Y claro. que además el usufructo es, igual se pueden intervenir Ya, algunas propiedades, ya. entonces
Es distinto. O por intrusa, vieja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien estaba comentando? ¿Alguien quería comentar algo? ¿Sí? ¿Lo escucho? Parece que no. Pero bueno, para este caso, para el sistema contable público, solamente existe la figura del comodato, ¿ya? No existe otra figura respecto, si lo analizamos desde el punto de vista contable, no existe otra figura jurídica para los efectos de registrar en las cuentas de responsabilidad. Habla solamente cuando se reciben bienes en comodato, ¿ya? Y cuando se reciben bienes en comodato, ¿no es cierto? De igual forma, la entidad los va a usar, ¿no es cierto? Va a quedar bajo su responsabilidad y los va a usar durante el periodo que dure el comodato, por lo tanto, en un momento determinado va a tener que restituírselo al propietario respectivo. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál es la estructura funcional del sistema de contabilidad pública? Tenemos, ¿no es cierto?, que por un lado están los activos, por otro lado están los pasivos y también está el patrimonio. Y también aparecen los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales. ¿Ya? Tenemos los activos, ¿no es cierto? Tenemos los recursos disponibles, que el código es el 111, el 11 quiero decir, los bienes financieros, el código 12, los bienes de consumo y cambio, el 13, los bienes de uso, el 14, los otros activos 15, los costos de proyectos y programas 16, y el 18, otros activos no financieros. ¿Ya? Y aquí podemos señalar algunos que son de relevancia, que son los recursos disponibles, que va a estar representado por la cuenta caja, por la cuenta banco. Los bienes financieros son todos aquellos bienes, ¿no es cierto?, que posee la municipalidad y que tienen que ver con alguna rentabilidad de tipo financiero, como por ejemplo los depósitos a plazo. ¿Ya? Municipios pueden invertir en el mercado de capitales previa autorización del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Bueno, todos los años el Ministerio de Hacienda da instrucciones a los municipios del país en que pueden operar en el mercado financiero. Pero hay ciertas limitaciones y que hay que tenerlas presentes. Si bien es cierto, la autorización que otorga el Ministerio de Hacienda para invertir en el mercado de capitales no señala expresamente en qué condiciones, digamos, ¿ah? Siempre pensando en que las inversiones que se hagan tienen que hacerse inversiones que posean el menor riesgo posible. ¿En qué sentido? En que pueda haberse afectado, ¿no es cierto?, el capital invertido. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿no es cierto?, previo a efectuar cierto tipo de inversiones de tipo financiero del municipio, primero tiene que determinarse fehacientemente que existen saldos estacionales de caja. ¿Qué significa eso? Que son los excedentes que me queda una vez efectuados los gastos estables, como son el personal, ¿no es cierto?, los bienes y servicios de consumo, ¿ya? Y he podido pagar otros compromisos. Cuando me quede un excedente de caja en forma estacional y permanente, en esos casos yo podré invertir en el mercado de capitales. Mediante otro mecanismo va a ser, o sea, es una mala práctica, ¿no es cierto?, si es que el municipio dispone de o registra deudas, ¿ya?, por cualquier concepto y está, ¿no es cierto?, invirtiendo en el mercado de capitales. Obviamente que es una mala práctica desde el punto de vista administrativo y financiero, por cuanto una de las normativas que establece la legislación es que los compromisos deben pagarse más aún dentro del plazo de 30 días, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema específico que analizar antes de proceder a hacer inversiones en el mercado de capitales. Ahora, hay muchos recursos que se reciben que vienen de otras entidades, pero que vienen con finalidades específicas. Podríamos decir, ¿no es cierto?, yo tengo saldos estacionales de caja producto de un proyecto X, pero, de acuerdo a la normativa, los municipios se encuentran impedidos de poder invertir en el mercado de capitales de aquellos recursos que se hayan puesto a su disposición para una finalidad específica, como por ejemplo la ejecución de proyectos de inversión. En ese caso, ¿no es cierto?, los municipios están impedidos de operar con ese sistema. ¿Por qué? Porque al hacerlo, obviamente que se está cambiando el destino
de los recursos para los cuales fueron entregados, ¿cierto? Que fue la ejecución de un proyecto determinado. ¿Ya? Ojo con eso, porque igual la Contraloría ha, ¿no es cierto?, establecido ciertos criterios respecto a ese proceso. ¿Ya? Ahora, luego tenemos los bienes de servicio, los bienes de consumo y cambio. ¿Ya? Y acá tiene que ver con todos aquellos bienes que tiene el municipio, por un lado, para el ejercicio propio de su función, como también para bienes de consumo y cambio. Y cambio, cuando se habla de cambio, se habla de que, ¿no es cierto?, la municipalidad puede comprar bienes y transferirlos a un tercero. ¿Ya? Que acá podría ser el caso de las farmacias comunitarias, ¿no es cierto?, que compra medicamentos y luego se los vende a la comunidad. ¿Ya? Ojo con eso también. Ahora, tenemos los bienes de uso, obviamente que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, ¿ah? Y hoy en día se han incorporado también los bienes nacionales de uso público dentro de los bienes que administra el municipio, ¿ya? Normativa que se empezó a aplicar a contar del 1 de enero de este año. Luego tenemos los otros activos, ¿ya? Cualquier otro activo que no esté considerado anteriormente en los conceptos anteriores. Tenemos los costos de proyectos y programas. Ojo, aquí van registrados, ¿no es cierto?, los costos de los proyectos y de los programas de inversión. ¿Ya? Luego tenemos el 18, otros activos no financieros. Podrían ser, no sé, cualquier otro activo que no esté contemplado expresamente en la nomenclatura anterior. Y los activos, acuérdense que tenemos el código 1, que aparece ahí, claramente señalado. Luego tenemos el código 2, que son los pasivos, ¿ya? Que tenemos, ¿no es cierto?, el código 21, que es la deuda corriente, el 22, que es otras deudas, el 23, que es deuda pública, ¿ya? Aquí se concentra, ¿no es cierto?, en estos grandes grupos de cuentas, los movimientos de los pasivos municipales, ¿ya? Y la deuda corriente podríamos señalar a toda aquella deuda que se debe cumplir dentro del ejercicio contable y presupuestario. Y acá podríamos señalar qué cuenta, por ejemplo, para alguien que me mencione. El personal está en la 21, ¿Ya? deudas por concepto de personal. Ahí Correcto, tenemos personal de planta, personal a contrata, honorarios. Y correcto, eso. ¿cierto? eh, ¿Ya? También, claro, deuda corriente, estamos hablando de deudas que deben cumplirse dentro del ejercicio presupuestario. Y acá dentro de la deuda corriente podríamos señalar también lo que es la deuda flotante, ¿cierto? Que hay que sí, cumplirla dentro del ejercicio presupuestario y contable. pero del Luego ítem tenemos, 21 es la ¿qué? deuda del 21, sería deuda en personal que hubiese quedado pendiente del año anterior. Podría, Exacto, exacto. Podría darse el caso, ¿no es cierto?, de alguna deuda que quedó pendiente del personal. Pero ojo, también hay una normativa, ¿no es cierto?, en la cual, desde el punto de vista presupuestario, deben quedar, ¿no es cierto?, teóricamente pagadas todas las cuentas presupuestarias de gasto en personal. ¿Por exacto. qué? Porque cuando se van cerrando las cuentas, ¿no es cierto?, quedan todas las cuentas cerradas de personal, pero a su vez se abren cuentas extra presupuestarias, ¿cierto? Pero en definitiva tienen que quedar saldadas esas cuentas de gasto en personal, porque no podemos presentar deuda en relación al personal municipal, ¿ya? Solo, ¿qué deudas podríamos registrar? Las deudas que se generan en el mes y que hay que pagarlas, por un lado, las cotizaciones previsionales dentro de los 10 primeros días siguientes y las retenciones legales tributarias que tenemos plazo hasta el día 12 del mes siguiente. Por lo tanto, ahí se tendría que producir el cierre y quedar en cero saldo, ¿no es cierto?, la deuda correspondiente al personal. ¿Ya? Profesor, disculpe, en Dígame. el caso de las horas extraordinarias que por razones de buen servicio no pudieron ser compensadas y deben ser pagadas, y generalmente en el mes de diciembre la carga laboral aumenta. ¿Qué ¿Sí? pasa en ese caso? ¿Pueden quedar en deuda? Siempre y cuando logro, ¿no es cierto?, acreditarla que efectivamente primero se hicieron las horas, ¿ya?
que estén previamente acreditadas y que no se alcanzaron a pagar dentro del ejercicio presupuestario respectivo. En ese caso, puedo registrarlas como devengadas, ¿ya? Pero, obviamente, con la acreditación respectiva, la certificación y los estados de información que tendrán que entregar los directores de departamento o los jefes de cada unidad, ¿ya? Y obviamente tienen que estar debidamente respaldadas en términos de que no es que estén solamente autorizadas, sino que efectivamente a qué correspondieron esas horas extraordinarias. Especialmente señalar los tipos de trabajo que dieron origen a esas horas extras. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora, tenemos la deuda pública, ¿no es cierto? La deuda pública tiene que ver con el endeudamiento municipal, que generalmente los municipios no tienen deuda pública, salvo algunos municipios muy especiales que hayan obtenido algún tipo de financiamiento para alguna actividad, por ejemplo, para algún proyecto importante, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, se haya registrado como deuda pública. Generalmente esta deuda pública está orientada al endeudamiento que mantienen los municipios provenientes de la banca comercial, generalmente, ¿ya? En un tiempo, ¿no es cierto?, fueron autorizados los municipios a mantener o a poder optar a créditos bancarios previamente autorizados por el Ministerio de Hacienda, con un análisis previo. No es que en forma directa los municipios puedan adoptar deuda pública, sino que tiene que estar previamente con la autorización del Ministerio de Hacienda. Luego tenemos en el código 3, ¿no es cierto?, tenemos el patrimonio, ¿ya? El patrimonio, ¿no es cierto?, que nada más que la diferencia entre el activo menos el pasivo, me va a dar el patrimonio, en este caso del municipio, va a ser el patrimonio institucional, ¿ya? ¿Y cómo se regula el patrimonio institucional? Para mantener la igualdad, es la diferencia que se produce entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales, ¿ya? Entre estas dos cuentas, ¿no es cierto?, se genera la diferencia, que puede ser positiva como puede ser negativa. En el caso que sea positiva, quiere decir que hay un incremento del presupuesto. Quiere decir que, si lo miramos desde el punto de vista comercial, sería como la utilidad que está generando el ejercicio contable. Si fuera lo contrario, ¿no es cierto?, si los gastos patrimoniales fueran superiores a los ingresos patrimoniales, se estaría generando una pérdida si lo homologamos con la actividad comercial de una empresa privada. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Ya. Luego, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, estas dos cuentas, como dijimos, ¿no es cierto?, son reguladoras de las variaciones patrimoniales, del patrimonio. Si aumenta el patrimonio, ¿no es cierto?, va a quedar registrada acá con signo positivo. Si me disminuye el patrimonio, va a quedar registrada acá mismo en el rubro patrimonio, pero con signo negativo. Y aquí tenemos la definición de los recursos disponibles, la cuenta 11. Comprende los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. ¿Ya? Los bienes financieros comprenden los derechos, valor y colocaciones originados dentro de la actividad principal o al margen de ella. ¿Ya? Obviamente aquí podemos señalar lo que decía adelante yo, un depósito a plazo, por ejemplo, puede operar quizá en fondos mutuos, con un nivel de riesgo el de mayor, ¿no es cierto?, resguardo respectivo. Porque no hay que olvidar que si actuamos en el mercado de capitales, nosotros estamos actuando con fondos que no son nuestros, son de la comunidad producto de la recaudación de los impuestos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de consumo y cambio, que comprende los bienes adquiridos y fabricados para la venta o someterlo a un proceso de transformación para su posterior enajenación. ¿Ya? Y aquí, cuando hablamos de bienes de consumo, hablamos de bienes que se compran para la venta. Y aquí como ejemplo podemos señalar las farmacias populares que algunos municipios han establecido, ¿no es cierto?, en las cuales se compran bienes de consumo y estos se venden a terceras personas. Luego tenemos los bienes de uso, que comprenden los bienes muebles e inmuebles de larga duración,
adquiridos con el ánimo de usarlos en las actividades institucionales. ¿Ya? Tenemos otros bienes, comprende activos intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos y su correspondiente amortización, depreciación y deterioro. ¿Ya? Aquí van en los otros bienes, los bienes intangibles, los bienes propiedades de inversión y los activos biológicos. Conceptos nuevos que se han incorporado, ¿no es cierto?, al sistema contable municipal. Luego tenemos el costo de proyectos y programas, comprende las acumulaciones de los costos incurridos en el seguimiento de la ejecución de proyectos y programas de inversión que se encuentran en desarrollo, ¿ya? Y es el código 16. Y por último tenemos otros activos no financieros, que alguien me preguntaba qué podemos hacer ahí, es que esto va a depender mucho del movimiento que se genere en cada municipio, ¿ya? Respecto de algunos activos que pueda comprar y que no tengan clasificación en las nomenclaturas anteriores, ¿ya? Por eso habla acá, comprende los activos no contemplados en las clasificaciones anteriores, que va a depender mucho de la actividad, la ubicación, las características de cada comuna, ¿ya? Respecto de los pasivos, el 21, deuda corriente. ¿Qué comprende? Comprende las obligaciones de pago por concepto de adquisición de bienes y servicios, impuestos y administración de recursos de terceros. ¿Ya? Esa es la deuda corriente. Otras deudas comprende las obligaciones no contempladas en los otros rubros de deuda, que podrían ser, ¿no es cierto?, las deudas a largo plazo, ¿ya? Que pueden superar el ejercicio presupuestario, el ejercicio contable. Por otro lado, tenemos la deuda pública, que comprende los compromisos monetarios adquiridos por el Estado, derivados de obligaciones de pago futuro o de empréstitos públicos internos y externos, y los créditos de proveedores aprobados por las instancias públicas que corresponden. ¿Ya? Deuda pública, ¿no es cierto?, son todas las deudas adquiridas, en este caso está orientado al Estado, pero también es factible la aplicación a las municipalidades, ¿no es cierto?, en el evento que previamente haya sido autorizado por el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Y Profesor, acá tenemos el ejemplo, ¿sí? no sé si alcanza a finalizar con la presentación 7. Son las 13:44. No, porque igual necesitamos un poquito más de tiempo. ¿Ya? Quedamos Eh, hasta acá entonces. sí, ¿Ya? vamos a almorzar y volvemos a Vamos a las almorzar un cuarto de 14:40. hora. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, Listo. Nos vemos, gracias. que esté bien. Chao.